la historia de Robert Verdella no es simplemente la de un asesino. Es la historia de un hombre que convirtió su casa en un laboratorio del dolor. Un hombre que no solo mataba, sino que lo escribía todo, como si llevara un diario macabro de sus crímenes. Entre los años 1984 y 1987, secuestró, torturó y asesinó a varios jóvenes en Kansas City, dejando tras de sí una huella imborrable de horror. Este video es una reconstrucción detallada, respetuosa y basada en los hechos documentados de uno de los crímenes más perturbadores de la historia criminal estadounidense. Robert Andrew Verdella Jr. nació el 31 de enero de 1949 en Cuyahoga Falls, Ohio, una pequeña ciudad en el estado de Ohio, dentro de una familia de clase media. Era el mayor de dos hijos, hijo de Robert Verdella Sr., un trabajador de la fábrica Ford que mantenía a su familia con disciplina y rigor, y Mary Verdella, una ama de casa devota. Desde muy pequeño, Robert fue expuesto a un ambiente familiar marcado por la rigidez, el autoritarismo y la ausencia emocional. Su infancia no fue fácil. Desde temprana edad, Verdella desarrolló una personalidad introvertida. Llevaba gafas gruesas debido a problemas visuales, lo que lo convertía en blanco de burlas en la escuela. Tenía dificultades para hacer amigos, y los juegos infantiles eran reemplazados por largos periodos de lectura solitaria. A los 7 años, ya mostraba un interés inusual por temas oscuros, crímenes reales, medicina forense, anatomía y experimentos quirúrgicos. Pasaba horas hojeando enciclopedias, fascinado por las ilustraciones médicas y los artículos sobre criminales históricos. A los 9 años, Verdella comenzó a mostrar signos de una mentalidad obsesiva. Se volvió metódico, controlado, y desarrolló un hábito temprano de llevar diarios personales, donde registraba sus pensamientos y emociones. En la escuela, aunque era un estudiante promedio, sus profesores notaban una tendencia perturbadora a ilustrar sus trabajos con imágenes violentas o mórbidas. Nunca mostró interés por los deportes ni por las relaciones sociales. Ya desde entonces parecía vivir en su propio mundo mental. Un momento clave en su desarrollo ocurrió cuando tenía solo 16 años, su padre murió repentinamente de un infarto mientras la familia estaba celebrando la Navidad. El joven Robert, profundamente afectado por la pérdida, no recibió contención emocional. Su madre, pronto después, volvió a casarse, una decisión que Verdella resentiría toda su vida. A partir de entonces, desarrolló un desprecio por la figura materna y una desconfianza generalizada hacia las relaciones afectivas. En esos años, Verdella comenzó a descubrir su homosexualidad, algo que mantuvo oculto debido al clima conservador de la época. La represión de su orientación sexual, unida a la falta de afecto y al trauma familiar, fueron caldos de cultivo para la frustración, la ira contenida y el desarrollo de una identidad escindida. En 1967, se mudó a Kansas City para estudiar en el Kansas City Art Institute. Era un joven inteligente, pero ya perturbado. Allí, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Su arte estaba cargado de violencia simbólica, sangre, cadáveres de animales. Uno de sus proyectos más comentados fue la filmación de un pollo decapitado mientras moría. El personal docente se escandalizó, pero Verdella solo respondió con indiferencia. Consideraba que el dolor era un medio legítimo para la exploración artística. Durante su estancia en el instituto, Verdella también comenzó a experimentar con el abuso de poder y la manipulación. Se rodeaba de jóvenes más vulnerables, a quienes ayudaba económicamente o drogaba, desarrollando así un patrón de control que más tarde escalaría. Fue arrestado en 1969 por posesión de drogas, pero el cargo fue retirado. Esta detención, sin consecuencias reales, alimentó su sensación de impunidad. Finalmente, abandonó sus estudios antes de graduarse. No por falta de talento, sino porque se dio cuenta de que el mundo académico no le ofrecía el tipo de control que buscaba. Su vida ya empezaba a bifurcarse entre la fachada respetable y la oscuridad latente que más adelante consumiría por completo su existencia. Así era Robert Verdella en sus años formativos, un joven marcado por la represión, el aislamiento, el dolor no procesado y un interés mórbido por el sufrimiento humano. Un cóctel perfecto para el monstruo que estaba por nacer. Después de abandonar el Kansas City Art Institute a principios de los años 70, Robert Verdella decidió establecerse de forma permanente en Kansas City, Missouri. A simple vista, era un hombre solitario pero educado, con un gusto excéntrico por las antigüedades, el arte étnico y la cultura exótica. Esta fachada no solo era parte de su personalidad, era parte de su estrategia. Verdella comenzó a trabajar como cocinero en distintos restaurantes de la ciudad. Se volvió experto en cocina gourmet, especialmente en platos italianos.
Su conocimiento culinario y su capacidad para conversar sobre temas diversos lo convirtieron en una figura curiosa pero aceptada dentro de ciertos círculos sociales. Finalmente, con los ahorros que había reunido, abrió su propio local, Bob's Bazaar Bizarre, un puesto ubicado dentro del conocido Westport Flea Market. El negocio era, literalmente, un reflejo de su mente. En las vitrinas se mezclaban artefactos religiosos, cráneos de animales, talismanes vudú, máscaras africanas, botellas antiguas, libros de ocultismo, y figuras artesanales macabras. Era un lugar inquietante para algunos, fascinante para otros. Muchos clientes lo visitaban buscando lo extraño. Verdella no solo vendía, también escuchaba, evaluaba, observaba. Lo que nadie sabía es que el puesto era más que un negocio, era un gancho. A través de él, Verdella entablaba relaciones con jóvenes, muchos de ellos vagabundos, trabajadores sexuales o chicos con problemas familiares. Se presentaba como un protector, alguien dispuesto a ofrecer una comida caliente, un lugar donde dormir, algo de dinero, pero todo con una condición implícita: obedecerle. En ese entorno, Verdella perfeccionó su habilidad para manipular. Sabía cómo identificar vulnerabilidades. A menudo les ofrecía trabajo como ayudantes en su tienda, o simplemente los invitaba a pasar la noche en su casa. La mayoría de las veces, estos chicos no eran buscados por nadie. Para Verdella, eso era ideal. Además, comenzó a establecer una reputación en la comunidad LGBTQI de Kansas City, que por entonces luchaba por reconocimiento y seguridad. Participaba ocasionalmente en eventos, apoyaba causas progresistas y se mostraba como un hombre de mentalidad abierta. Esta doble vida le otorgó algo fundamental: confianza. Las personas lo conocían como Bob, el excéntrico del mercado, no como una amenaza. Incluso llegó a colaborar con organizaciones locales. Era miembro activo del comité vecinal de su zona, y mantenía una relación cordial con la policía local, a quienes ocasionalmente donaba objetos de su tienda para subastas benéficas. La ironía era escalofriante: el mismo hombre que estaba colaborando con las fuerzas del orden, tenía una cámara de tortura en su casa. Su casa, ubicada en el número 4315 de Charlotte Street, era vieja pero mantenida con esmero. Los vecinos lo describían como un hombre reservado pero educado. A veces escuchaban música extraña o ruidos por la noche, pero nadie sospechaba nada. En el fondo, pocos querían hacer preguntas. Verdella era, en apariencia, solo un personaje más de ese vecindario. Durante estos años, desarrolló también un estilo de vida muy estructurado. Se levantaba temprano, atendía su tienda con precisión, mantenía un sistema meticuloso de contabilidad y registros. Este mismo nivel de organización y control fue el que luego aplicaría al sadismo. Lo más inquietante es que incluso cuando algunos de los jóvenes que lo frecuentaban desaparecían, nadie lo relacionaba con Verdella. Algunos decían que se habían ido a otra ciudad, otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Y como muchos de ellos no tenían familiares o estaban inmersos en mundos marginales, nadie los buscaba con fuerza. Así fue como Robert Verdella se construyó a sí mismo como una figura intocable, un comerciante excéntrico, solidario con los marginados, educado, aparentemente inofensivo, mientras en la sombra, se preparaba para dar el siguiente paso: convertir su casa en una prisión. Y a sus invitados, en víctimas silenciosas. Desde fuera, la casa de Robert Verdella en el número 4315 de Charlotte Street, en Kansas City, era completamente ordinaria. De estilo clásico estadounidense, con un porche modesto, ventanas decoradas con cortinas sencillas y un jardín descuidado pero sin nada alarmante. Para los vecinos, no había razón para sospechar nada. Pero detrás de esas paredes se escondía una de las escenas más perturbadoras que la policía estadounidense haya descubierto. Lo que Verdella había construido no era solo una casa, era un laboratorio del dolor, una prisión sin barrotes donde el tiempo se detenía para aquellos que cruzaban su umbral. La casa estaba equipada con múltiples habitaciones, pero era el segundo piso el que funcionaba como su centro de operaciones. En particular, una de las habitaciones fue transformada en un cuarto de tortura improvisado. Allí, Verdella instaló una cama reforzada con cadenas, grilletes, sogas, y una cabecera sólida a la que podía amarrar a sus víctimas por días sin que pudieran moverse. El lugar estaba lleno de instrumentos quirúrgicos, bisturís, agujas hipodérmicas, pinzas metálicas, jeringas, soluciones químicas y tubos plásticos. Tenía también una cámara Polaroid a la mano, que usaba compulsivamente para documentar las etapas de dolor físico de sus víctimas. Las fotografías eran explícitas, enmarcando el sufrimiento con precisión casi artística, como si Verdella estuviera construyendo un archivo clínico,
pero del horror. También había diarios meticulosos, conocidos después como los cuadernos del dolor, donde registraba con fechas y horas los procedimientos aplicados: inyección en laringe a las 11:35, descarga eléctrica en párpado izquierdo a las 13:15, respuesta, convulsión leve, jadeo. La obsesión por el control era absoluta. Verdella no solo secuestraba. Su verdadero impulso era el poder absoluto sobre otro ser humano. Para lograrlo, mantenía a sus víctimas drogadas constantemente, alternando entre tranquilizantes como diazepam, cloropromacina, e incluso medicamentos para animales. Esto le permitía anular su voluntad y mantenerlas conscientes durante los procedimientos. Entre los métodos documentados en sus notas se incluyen descargas eléctricas aplicadas en genitales, párpados y encías. Inserción de objetos punzantes en cavidades sensibles. Inyecciones químicas en globos oculares, garganta y músculos, con el objetivo de provocar parálisis local o ceguera temporal. Privación del sueño durante días, mientras los obligaba a escuchar música a volúmenes insoportables o repetía frases por horas. Violación sistemática, documentada como parte de su proceso de sumisión. Verdella trataba a los cuerpos como si fueran propiedad suya. En sus notas, a veces dejaba de llamarlos por sus nombres y comenzaba a referirse a ellos como sujetos o proyectos. El sadismo de Verdella no era impulsivo, era metódico y premeditado. Cada víctima pasaba por un programa de deshumanización que podía durar desde 24 horas hasta varias semanas. Mientras tanto, él mantenía su rutina diaria como si nada, abría su tienda, charlaba con vecinos, cocinaba para sí mismo, y luego regresaba al cuarto para continuar con su experimento macabro. Algunas víctimas, en los momentos de lucidez entre drogas, intentaban escapar o suplicaban por su vida. Verdella respondía aumentando la dosis de tranquilizantes o aplicando castigos físicos más severos. Una vez que decidía que una víctima ya no era útil o que estaba demasiado debilitada para experimentar, la mataba. Generalmente por asfixia o sobredosis. Después, el cuerpo era desmembrado cuidadosamente en la bañera de su casa. Usaba sierras y cuchillos de carnicero. Separaba los órganos, cortaba los miembros y luego los introducía en bolsas de basura que colocaba discretamente en los contenedores del vecindario durante varios días. Nadie notaba nada. Lo que más horrorizó a los investigadores, cuando finalmente entraron a la casa, no fue solo el nivel de violencia, sino el nivel de organización. Nada estaba improvisado. Verdella había llevado una vida doble tan perfectamente ejecutada que durante años logró torturar y asesinar con total impunidad. Los registros encontrados cubrían años de crímenes, algunos que ni siquiera habían sido denunciados. Las Polaroids eran cientos. Las notas, precisas. Era como si estuviera creando un catálogo privado del sufrimiento humano. No por dinero. No por fama. Solo por placer. Y todo esto ocurría en una casa cualquiera, en un barrio cualquiera, bajo el radar de todos. Entre 1984 y 1987, al menos 6 hombres desaparecieron en Kansas City sin dejar rastro. Todos tenían algo en común: eran jóvenes, vulnerables, en situaciones precarias, y habían estado en contacto con Robert Verdella. Para la sociedad eran apenas nombres en un boletín de desaparecidos. Para Verdella, eran proyectos. Pero detrás de cada uno, había una vida, una historia, una familia, y un final brutal. 1. Jerry Howell, 19 años, 1984. Jerry era hijo de un conocido de Verdella. Había crecido en Kansas City, era alegre, atlético y sociable. Su familia lo consideraba un joven con futuro, aunque últimamente había tenido conflictos con su padre. Verdella lo conocía desde pequeño y lo había ayudado ocasionalmente con dinero o transporte. El 5 de julio de 1984, Verdella le ofreció llevarlo a un rodeo. Jerry aceptó. Nunca volvió a casa. Una vez en su hogar, Verdella lo drogó con alcohol, diazepam y un sedante animal. Después lo ató a la cama, le colocó grilletes y lo mantuvo allí durante 28 horas. Durante ese tiempo, lo violó repetidamente y le aplicó descargas eléctricas. En sus notas, Verdella escribió, muy resistente al principio. Disminuye la lucha con cada dosis. Finalmente, murió por asfixia combinada con sobredosis. Verdella conservó el cuerpo por un día antes de desmembrarlo. 2. Robert Seldon, 23 años, 1985. Seldon era un joven sin hogar que vivía en las calles de Kansas City. Tenía un historial de enfermedades mentales y consumo de drogas.
Verdella lo había ayudado, en el pasado, dándole comida y un lugar donde dormir. Lo consideraba alguien no problemático. En abril de 1985, Seldon apareció en la puerta de Verdella pidiendo quedarse unos días. Él aceptó, y esa fue su sentencia de muerte. Seldon fue retenido durante 3 días. En sus apuntes, Verdella anotó que no le interesaba sexualmente, pero quería probar procedimientos invasivos sin contacto físico. Le aplicó tranquilizantes, lo dejó inmóvil y le inyectó limpiador de cañerías Drano en los ojos para provocar ceguera. También le introdujo algodón empapado en líquidos corrosivos en los oídos para causar sordera. Después de 3 días, Seldon fue asesinado por asfixia mientras dormía. Su cuerpo fue ocultado en el 3er piso, mientras Verdella recibía una visita social. 3. Mark Wallace, 20 años, 1985. Mark era otro joven sin hogar que Verdella conocía. Un día de tormenta en junio de 1985, Verdella lo encontró empapado y temblando. Le ofreció refugio. Mark aceptó. Esa misma noche, Verdella comenzó a drogarlo y atarlo. En sus notas escribió que Wallace era muy débil y sumiso desde el inicio. Aplicó descargas eléctricas en los hombros y genitales, y le inyectó tranquilizantes para ver cuánto tiempo podía mantenerlo consciente. Wallace entró en estado de shock y sufrió un paro respiratorio. Murió tras unas 8 horas de cautiverio. Verdella lo describió fríamente como poco útil para experimentación prolongada. 4. James Ferris, 25 años, 1986. James era conocido de Verdella por amigos en común. A diferencia de otros, tenía empleo y estaba más integrado socialmente. Sin embargo, también consumía drogas y ocasionalmente necesitaba dinero. Verdella se ofreció a prestarle dinero, y lo invitó a su casa. Fue retenido por 27 horas. Verdella anotó con precisión cada paso: cuando lo drogó, cuando le aplicó descargas eléctricas, cuando lo violó. Ferris gritaba y luchaba, pero estaba demasiado debilitado. Verdella registró que lo mantuvo semiconsciente con una mezcla de clorpromacina y alcohol. Murió en medio de convulsiones. Verdella tomó varias fotografías de su rostro en agonía. 5. Todd Stoops, 23 años, 1986. Todd era un exprostituto y drogadicto. Verdella lo había conocido años antes y en el pasado le había ofrecido ayuda. Lo volvió a encontrar en junio de 1986, cuando estaba buscando comida. Verdella le ofreció dinero a cambio de favores sexuales. Stoops aceptó, pero no imaginaba que se convertiría en la víctima que más tiempo sobreviviría. Fue retenido durante 2 semanas completas. Durante ese tiempo, Verdella intentó convertirlo en un esclavo sexual completamente obediente. Le provocó heridas internas, le fracturó costillas, lo mantuvo desnudo y atado. En un momento, le introdujo una aguja en la cavidad anal con el fin de dañar nervios, provocándole una hemorragia. Stoops comenzó a delirar, a perder la vista, a suplicar que lo dejara morir. Verdella solo anotó: resistencia psicológica rota. Murió por una combinación de septicemia y deshidratación. Verdella desmembró el cuerpo con menos cuidado del habitual. 6. Larry Pearson, 20 años, 1987. Larry era un joven carismático, hablador y con historial de pequeños delitos. Verdella lo conoció en el Westport Flea Market, y con el tiempo, comenzaron una relación extraña. Verdella lo invitaba a vivir con él, lo ayudaba económicamente, y luego comenzó a manipularlo. Después de unas semanas, Verdella lo secuestró en su propia casa. Durante más de un mes, lo mantuvo cautivo. Larry intentó cooperar, lo llamaba amo, hacía lo que se le pedía. Pero Verdella no quería obediencia, quería destrucción. Le rompió varios dientes con un martillo, le clavó agujas bajo las uñas, y finalmente le fracturó la mandíbula con una palanca. A pesar de todo, Larry seguía con vida. Un día, en un acto desesperado, intentó morder a Verdella. Fue el fin. Esa misma noche, Verdella lo mató asfixiándolo con una bolsa plástica. Luego, lo desmembró. Los 6 fueron jóvenes con sueños, con historias, con familias o al menos con dignidad. Pero el sistema los dejó a la deriva. Sus desapariciones pasaron desapercibidas. No hubo búsqueda mediática, ni marchas, ni noticias destacadas. Solo cuando Christopher Braisen logró escapar, el velo cayó. Y con él, la verdad de estas víctimas que merecían ser recordadas. Hoy, sus nombres son parte de una historia oscura,
pero también un recordatorio brutal: detrás de cada rostro desaparecido, puede haber un horror que el mundo aún no quiere ver. El 2 de abril de 1988, un joven desnudo y cubierto de sangre saltó por una ventana del segundo piso de la casa de Verdella. Su nombre era Christopher Braisen. Había sido secuestrado días antes, pero en un descuido de Verdella, logró liberarse y escapar. La policía llegó de inmediato y lo que encontraron en la casa fue inimaginable: fotos Polaroid de hombres en agonía, jeringas usadas, instrumentos de tortura y la libreta con descripciones detalladas de sus crímenes. Verdella fue arrestado sin oponer resistencia. Verdella fue acusado formalmente por 6 asesinatos. Para evitar la pena de muerte, se declaró culpable y entregó confesiones detalladas. Sus declaraciones fueron frías y analíticas, habló de cada víctima con precisión quirúrgica, sin remordimiento alguno. Durante el juicio, se revelaron las fotos y los apuntes que documentaban los días de tortura de cada hombre. Los jurados, policías y periodistas quedaron profundamente perturbados. La prensa lo bautizó como el carnicero de Kansas City. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 8 de octubre de 1992, a los 43 años, Robert Verdella murió en prisión debido a un ataque cardíaco. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca buscó redención. Murió como vivió, frío, calculador, y con una mente envuelta en una niebla de sadismo. Tras su muerte, se subastaron algunos de sus bienes, pero muchos fueron destruidos por respeto a las víctimas. La casa donde cometió sus crímenes fue demolida, y el terreno permanece vacío como un intento de borrar el recuerdo, aunque eso es imposible. El caso de Robert Verdella es uno de los más espeluznantes en la historia de Estados Unidos, no solo por los actos cometidos, sino por el nivel de detalle con el que fueron registrados. Su libreta de torturas es, hasta hoy, una de las piezas de evidencia más perturbadoras jamás encontradas. Verdella nos dejó una lección oscura: el monstruo no siempre tiene rostro aterrador. A veces se esconde detrás de una sonrisa amable, de una tienda pintoresca, de un supuesto acto de caridad. Y cuando finalmente lo descubrimos, ya es demasiado tarde para muchos. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje oscuro por la mente de uno de los asesinos más enfermos de la historia moderna. Casos como el de Robert Verdella nos recuerdan la importancia de no mirar hacia otro lado, de cuestionar, de estar atentos incluso a lo que parece inofensivo. Si te interesa seguir explorando historias criminales poco conocidas, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte el próximo caso. Y sobre todo, recuerda siempre: el mal a veces no grita, susurra.